El de hoy va a ser el último episodio de esta temporada. Sabes que normalmente me gusta terminar cuando termina julio, pero este año ha sido, la verdad, que muy intenso y siento que necesito parar. Es una forma de autocuidado, de escucha al cuerpo y teniendo en cuenta que este podcast se llama Cómo vivir con calma mental, pues me parece que por encima de todo es un acto de coherencia. Así que hoy de lo que quiero hablarte es precisamente de estos aprendizajes que han habido a lo largo de este año tan intenso, la verdad. Desde que he sido madre, y no por ser madre, sino por todo lo que ha conllevado, por todo lo que ha implicado este año para mí, pues han habido muchísimos aprendizajes muy expansivos y quiero compartirlos contigo por si alguno de ellos te resuena. Es más, como ya viene siendo tradición, voy a compartirte también algunos libros que se han cruzado por mi camino a lo largo de este año escolar, por si este verano te apetece adentrarte en alguno de ellos. Así que empezamos con el último episodio de la temporada, recordándote que vamos a volver a la carga en el mes de septiembre. Así que sin más, empezamos. Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación, coaching y conciencia emocional dirigido por Alba Ferreté. Un podcast que te aporta reflexiones y técnicas para saber cómo gestionar tus emociones y calmar tu mente. Quiero empezar el episodio de esta semana hablándote sobre lo que ha implicado para mí la maternidad. Y antes de que le des a pausa o a pasar, porque a lo mejor el tema de la maternidad te aborrece infinito, te cuento que la forma en la que yo he vivido el paso a la maternidad no tiene que ver con tal vez una resignificación de, no sé, de mi valor como persona, de sentirme súper realizada por ser madre. Honestamente, yo ya me sentía realizada antes y a veces me preocupa un poco el mensaje, ¿no?, de que los hijos tengan que realizar a los padres porque es una carga enorme para los hijos, sino que más allá de esto, quiero contarte un poco a qué me ha abierto la puerta el hecho de criar a un ser humano, ¿vale? Que no tiene tanto que ver con mi hijo en cuestión, sino el hecho de que, bueno, pues ahora no soy la persona más importante de mi vida en el sentido del cuidado, porque hay otra persona que está demandando más. Y una de las primeras cosas de las que me he dado cuenta es que hay una relación directa entre no estar presente en tu vida, sea porque las circunstancias te han llevado allí, sea porque vives en piloto automático. Hay una relación directa entre no estar presente en tu vida y vivir en un estado de contracción, en un estado de frustración, en un estado de vacío. Esto que, insisto, a veces viene por desatención, a veces viene por circunstancias, y cuando viene por circunstancias uno tiene que desarrollar la capacidad de resiliencia para poder comprender este gran mensaje, ¿no?, de este cuento milenario que algunas de las personas que me seguís o que habéis formado parte de mis formaciones o mis procesos es el cuento del anillo, ¿no? Esto también pasará. Pues cuando esto no lo tenemos claro, lo que acaba sucediendo es que nos colocamos en un lugar de desatención automática y por lo tanto empezamos a sentir que es algo que con total honestidad yo he estado sintiendo a lo largo de este año hasta que no ha habido un proceso de vuelta, hasta que las cosas no han empezado a normalizarse, ¿no? De sentir que la vida de uno no le pertenece, ¿no? Porque está llena de muchas otras cosas que demandan la atención. Entonces, si partimos de la idea de que contracción y expansión es algo cíclico en la vida, he llegado a la conclusión de que precisamente los momentos de piloto automático, los momentos de desatención, son momentos que, aunque son muy incómodos, son igualmente necesarios para poder darnos cuenta de que estamos en un lugar en el que no nos corresponde, que no nos pertenece, que es alejados del centro de nuestra vida. Y por lo tanto, de forma cíclica, vamos a sentir la necesidad, el deseo, el anhelo de volver al reencuentro de nosotros mismos, con la peculiaridad de que cuando volvamos a ese lugar de encuentro, lo que vamos a encontrar va a ser algo distinto de lo que había la última vez y que por lo tanto vamos a necesitar, vamos a sentir el deseo de volver a saber quiénes somos desde nuestro momento presente.
Esto lo que implica, sí o sí, y esto también forma parte de los aprendizajes, pero lo meto dentro de este, ¿vale? Es que es imperativo, que haya una validación de todo lo que estás sintiendo. Si algo he ido observando en mí, en las personas que acompaño en los individuales y en los alumnos, en los grupales, es que la tendencia general, es más, lo veo en las personas de mi entorno, la tendencia general siempre es a invalidar eso que estamos sintiendo y a juzgarlo, sentir que somos raros, que no deberíamos estar sintiendo eso, bueno, y mil cosas. Sin embargo, en el momento en el que nos damos el permiso para validar exactamente lo que vivimos, cómo lo vivimos y desde dónde lo vivimos, cuando abrimos la puerta a la validación, entonces abrimos también la puerta a reencontrarnos con esa versión de nosotros que estamos siendo en este momento para poder reconocerla, para poder vivirla en plenitud y estar presentes en nuestra vida. Por lo tanto, si estás sintiendo que estás en un momento de contracción, que estás en un momento de vacío, de sensación de insatisfacción, de que a lo mejor, ¿no? Como que la vida te pesa, muy probablemente no estás en el centro de tu vida. Y más allá del juicio, insisto, aquí no se trata de juzgar, reconoce que esto está sucediendo para poder iniciar este camino de vuelta a tu lugar interior y poder desde este lugar reconocerte. Y entonces ahí, pues hacer los cambios que tú consideres, ¿vale? Un poco unido a esto, comparto contigo el segundo aprendizaje. Y este aprendizaje para mí ha tenido mucho más que ver, por ejemplo, con el tema laboral. Ha sido un año en el que en lo laboral, ¿cómo te diría? A lo mejor de puertas hacia afuera no ha pasado aparentemente nada, pero internamente han pasado muchas cosas. He estado mentorizada por distintos estilos, ¿no? de profesionales y me he dado cuenta de algo fundamental que luego además he ido observando, ¿no? En las personas a las que yo sigo, personas a las que admiro, y es que el valor propio, tu valía como persona, no es algo que te da fuera, sino es algo que te das por encima de todo, te lo das tú. El exterior, evidentemente, puede o no reconocer ese valor que tú tienes. Hombre, si te lo reconoce, pues mejor que mejor, ¿no? Se activa esa parte de la necesidad humana del reconocimiento ajeno y nos sentimos arropados y con el calorcito. Pero el valor propio es algo que te das tú. Y este valor, y esta es la segunda parte que yo siento que es fundamental y muy importante, este valor ni se negocia ni se regatea con él. Y eso, te lo digo a ti, no puedes negociar con tu valor ni regatear con él, pero sobre todo y especialmente con las demás personas. Hay personas en el entorno que, siendo ignorantes de su propio valor, son también, por lo tanto, ignorantes del valor que pueden llegar a tener otras personas y entran en una especie de dinámica de regateo en la que empiezan los chantajes emocionales, en la que, bueno, pues hay una especie como de negociaciones, ¿no? Donde se pone en jaque básicamente tus valores, lo que es importante para ti. Y a veces con el miedo al rechazo de fondo tendemos a ceder, tendemos a darnos de más, a decirnos que no a nosotros para decir que sí al otro. De manera que cuando uno se da cuenta de que el valor no es algo que te dan los demás, que esto es algo que alguna vez he escuchado, ¿no? El valor es lo que te dan los demás. No es cierto, el valor es algo que te das tú. Y es algo que está en tu responsabilidad como adulto proteger y blindar de manera que esto sea un innegociable, porque esto es lo que te das tú. Entonces, si estás teniendo dificultades para darte cuenta de cuál es este valor, primero hay que preguntarse qué es lo que te está limitando en el reconocimiento de este valor. ¿Cuáles son las ideas, los miedos, las creencias que están impidiendo que tú puedas percibir este valor? Es más, si te das cuenta de que eso que te está limitando tiene un origen más en la percepción de los demás que en la tuya propia, ya de entrada yo de ti me lo pondría un poco en cuestión porque al final lo que perciben los demás no es la realidad absoluta, es simplemente un punto de vista, ¿de acuerdo? Y por lo tanto es interesante iniciar este camino de nuevo, de vuelta al hogar, de vuelta a la casa interna, lo que implica verte a ti misma, a ti mismo con tus propios
propios ojos, ¿no? Y hacer este proceso de reconocimiento con uno mismo. Es más, vinculado con esto, quiero compartir contigo el tercer gran aprendizaje, que bueno, lo comentaba el otro día con un cliente que hicimos una entrevista y demás, ¿no? Y es que tenemos mucho más miedo de nuestra luz que de nuestra sombra. Y quiero contarte algo que me dejó muy impactada. Uno de los alumnos de Sendero Interior de esta última edición, no, de la penúltima edición. Es una persona, si me estás escuchando desde aquí, Javier, te mando un abrazo súper fuerte, que trabaja en el mundo de los seguros, ¿no? Y dijo algo que a mí me dejó muy impactada. Y era que, bueno, pues evidentemente en ese mundo pues hay que hacer un registro, ¿no? De los fallecimientos, ¿no? Hay mucha estadística, ¿no? Este tipo de cosas. Y contaba que bueno, que había llegado a sus manos una estadística pues que a él también le había sorprendido, y era que cuando una persona fallecía se tardaban solo 3 meses a que las personas que estaban, digamos, en el segundo o tercer círculo de influencia empezaban como a olvidarse de uno, ¿no? Evidentemente las personas más próximas, más allegadas, pues familiares, ¿no? Amigos cercanos, bueno, pues se tenían ahí muy presente, pero cuando salíamos de este primer círculo, ¿no? El segundo, tercer, cuarto círculo, ¿no? Personas incluso conocidas, como que de alguna forma se dejaban de acordarse de ti cuando pasaban ya pues unos 3 meses, ¿no? Empezaba como este proceso de olvido, ¿no? Y la reflexión que él hacía, para mí una reflexión muy acertada, era ¿cómo es posible que tengamos tanto miedo de lo que piensen de nosotros los demás si cuando muramos solo tendrán que pasar 3 meses para que se olviden de nosotros, ¿no? Y me pareció tan impactante, tan potente, que pensé, bueno, es que tiene toda la razón del mundo. Eso me vincula precisamente con lo que te decía, por un lado, de que el valor es algo que te das tú, más allá de la mirada del otro. El otro está demasiado pendiente de su propia vida, ¿no? Hasta tal punto de que en 3 meses, si tú no estás, bueno, pues va a pasar un poco sin pena ni gloria, ¿no? Insisto, círculos, segundo, tercer, cuarto círculo de cercanía, ¿vale? Y por otro lado, me vincula también con esta toma de conciencia, ¿no? De que tenemos mucho más miedo de nuestra luz que de nuestra sombra. Y el otro día, reflexionando un poco sobre ello, pensaba, al fin y al cabo, las sombras las compartimos más o menos todos. Todos tenemos sombras, la verdad es que se parecen bastante entre unos y otros, ¿no? En los grupales que voy acompañando pues cada año en las distintas ediciones, me doy cuenta de esto, de que al final siempre estamos hablando de las mismas cosas, ¿no? Es el miedo al rechazo, miedo al que dirán, miedo a fracasar, ¿no? El sentirte que no eres reconocido. O sea, las sombras más o menos estamos todos igual. Pero ¿qué pasa? Que la luz es única. La luz de cada uno, entendiendo luz como el potencial interno que tenemos cada uno de nosotros, es único. Evidentemente que podemos compartir talentos, podemos compartir fortalezas y capacidades, pero la combinación de estos talentos, fortalezas y capacidades con nuestra personalidad y con lo que podemos llegar a hacer con la voluntad humana es único. Y este ser único, intuyo, que es lo que hace que nos aterre, que nos dé un pavor absoluto, porque precisamente en esta unicidad, ¿no? En esta forma única que somos, podemos encontrarnos el rechazo precisamente de las personas que nos rodean, ¿no? Y por eso me he acordado de este dato que compartió este compañero, porque cuando sacamos de la ecuación este miedo a brillar, a ser, a mostrarnos, a expandirnos, podemos llegar a conseguir grandes cosas. Evidentemente, una de las consecuencias, ¿no? de las cosas que pueden suceder es que se queden personas por el camino, pero lo que puedo asegurarte, y eso te lo puedo asegurar, es que lo que va a haber por encima de todo es paz. Y como decía otra alumna de ediciones mucho más anteriores, la paz no es opcional. Luego, el cuarto de los aprendizajes que ha traído para mí este año, te cuento, este año en relación, yo creo que el segundo libro que escriba, voy a hablar de todo ello porque, bueno, está siendo todo un proceso, todavía estoy en el camino, no me veo todavía escribiendo este segundo libro, pero sé que va a ir de esto porque está siendo todo un descubrimiento para mí, ¿no? Y te cuento que precisamente a raíz de dar a luz y de que naciera mi hijo, pues empecé a conectar. Sé que a lo mejor esto, pues, no sé, si eres una persona muy racional, muy científica, muy, no sé, ¿no? Con una mente muy estructurada, a lo mejor te parecen paparruchadas, no sé. Pero yo
a raíz de dar a luz, de tener a mi hijo, empecé a experimentar una serie de conexión con lo sutil, vamos a llamarlo, ¿vale? Conexión con lo sutil. Y de hecho, una de las cosas en las que me he enfocado mucho este año y que ya estoy aplicando en los procesos individuales es el desarrollo de la intuición, ¿vale? He desarrollado muchísimo la intuición. Y bueno, no voy a entrar mucho en detalle, pero el aprendizaje la toma de conciencia, el aprendizaje que yo estoy sacando a lo largo de este profundo proceso de reencuentro con lo sutil, porque es un reencuentro con lo sutil, ¿no? Un volver a reconocer esa parte más energética que somos, esa parte más, no sé cómo llamarla, no sé, no la quiero llamar elevada, es elevada, pero no sé, es como muy potente, es una parte muy potente. Pues es que, ¿cuál es el lenguaje, no? El lenguaje del alma, el lenguaje de lo sutil. Y precisamente el otro día, cerrando una de las membresías que tengo yo anuales, ¿no? De personas con las que ya he estado trabajando durante mucho tiempo, estuvimos hablando del tema de la intuición. Y el aprendizaje es el siguiente, ¿no? Y es que la voz del alma es la intuición que transmite certeza. La voz del ego, en cambio, entendiendo el ego, pues el ego vinculado al miedo, ¿no? A la mente inferior, es la emoción que transmite entusiasmo o miedo. Esto es muy importante, ¿no? Porque muchas veces la pregunta que nos hacemos es ¿cómo sé que lo que estoy sintiendo es intuición y no es el ego que me está diciendo sus cosas? Y es que cuando nos comunicamos, mejor dicho, cuando el alma se comunica con nosotros, ¿no? Cuando percibimos, ¿no? esa información que viene del alma, es una información que es pura intuición. Intuición lo que significa es que no hay un proceso lógico, no hay un proceso racional, no hay causas-consecuencias, es simplemente una verdad, una certeza. Y en esta certeza lo que hay es calma, paz, serenidad. O sea, no hay una intensidad emocional, ¿no? En cambio, cuando es el ego el que nos está hablando, pues lo vivimos con algún tipo de emoción, que puede ser entusiasmo, absoluto entusiasmo, o un cierto miedo, ¿vale? Entonces, cuando percibimos sí, es sí con certeza, a nivel intuitivo me refiero, cuando es no, pues es no, con certeza, a nivel intuitivo, pero no va asociado al miedo, no sé qué. Si estamos experimentando picos de súper entusiasmo, ¿no? De súper euforia o picos de miedo, es que probablemente está el ego ahí detrás y evidentemente eso implica, sobre todo en el caso del miedo, que lo más probable es que estés viviendo esa situación a través de los ojos y de la experiencia corporal de una memoria traumática, de algo no sanado que quedó ahí encapsulado y que hizo que generaras un yo artificial, ¿vale? De esto hay un episodio en el que hablé largo y tendido sobre los yoes artificiales. Un yo artificial que es como, bueno, un subpersonaje interno, ¿no? Que pretende protegerte de la experiencia emocional que pueda causar esa situación y que por lo tanto no estés viviendo esa experiencia desde el momento presente tal y como es, ¿vale? Y finalmente, el quinto de los aprendizajes que ha traído para mí este año, vinculado mucho a esto que te cuento de la conexión con lo sutil, que bueno, yo en mi camino de vida, porque así lo siento y así me apetece, voy a ir desarrollando y voy a ir trayéndote cosas aquí en el episodio y voy a ir ampliándolo también en los individuales, que esto es algo que ya estoy haciendo, es que algo que a mí me ha parecido como muy relevante, y esto, si quieres ampliar más la información, porque esto, bueno, tienes temazo, es algo como muy, muy denso y a veces como muy profundo, ¿no? Es que el proceso de creación va de lo invisible a lo visible y no al revés, ¿vale? Muchas veces sentimos que la creación de lo que queremos en la vida está, sobre todo, ponemos el peso sobre todo en aquello que ya está en nuestra vida, en aquello que podemos manejar, que podemos controlar, ¿no? Como, bueno, ¿qué hago con lo que tengo? No es que esté mal, ok, es fantástico, pero hay una parte muy, muy importante de creación desde lo invisible. ¿Eso qué significa? Que para saber qué es lo que
hacia dónde voy, primero tengo que saber qué es lo que quiero. Hay una parte que todo inicia en la mente, ¿vale? Esto parte un poco de vivir en un universo, se le llama que vivimos en un universo mental, donde el poder del observador es fundamental en la manifestación y la creación de la realidad. Por lo tanto, antes de saber cuál es mi destino, hacia dónde quiero ir, primero necesito saber qué es lo que yo quiero, ¿vale? ¿Cómo quiero sentirme? ¿Qué es lo que yo realmente quiero? ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿Qué hay ahí, ¿no? Entonces, antes de ejecutar, antes de entrar en el hacer, vamos a preguntarnos cómo quiero ser, ¿no? Y fíjate que normalmente lo hacemos al revés, ¿no? Primero estamos haciendo, porque creemos que en el hacer vamos a ser una serie de cosas. Pero primero, yo lo que te recomiendo es que lo gires esto. Y de hecho, te decía al principio de todo que quería recomendarte algunos libros. Esto en concreto es algo que estoy en proceso. Esto es uno de los últimos aprendizajes, ¿no?, que yo he tenido. Sí que es cierto que no es nada nuevo, honestamente, no es nada nuevo. Yo llevo tiempo leyendo sobre temas de manifestación, todas estas cosas, no es nada nuevo, pero a pesar de que, bueno, llevo años con el libro en mis manos, ahora me he puesto a leer El poder contra la fuerza del Dr. Hawkins, donde explica todo esto, más allá de los niveles de conciencia y todas estas cosas que suele ser como lo más relevante, ¿no? Lo que más se comenta siempre. Hay una parte, ¿no?, en la que se habla largo y tendido sobre este proceso de creación, de cómo va de lo invisible a lo visible. Hay otro libro relacionado con esto, que es El campo, ¿vale?, de Lynn McTaggart, que también habla sobre estas cosas. Es un libro muchísimo más denso en el que hay muchas evidencias científicas, ¿no?, de ese campo cuántico, de creación, bueno, todas estas cosas. Entonces, si te quieres aventurar a leerlo, te lo recomiendo. Es un poquito denso, también te lo digo, pero es tremendamente interesante. Entonces, en ese sentido, este aprendizaje que estoy incorporando, yo me doy cuenta de que cambia muchísimo la percepción de la vida cuando la percibes, o sea, cuando pones la prioridad en lo invisible y no en lo visible, ¿vale? Entonces, si tú partes de la premisa de que todo viene de lo invisible, cambia mucho todo, porque a la hora de plantearte cosas, de tomar decisiones, de querer cosas y manifestarlas, ¿no?, y querer saber cómo manifestarlas, la forma en la que se hace es totalmente distinta. Porque una de las cosas, por ejemplo, es que el esfuerzo pasa a un segundo plano. No digo que no tenga que haber intención o perseverancia, me gusta más esto, porque la intención y la perseverancia nos hablan de que yo pues estoy ahí poniendo, ¿no?, mi foco, estoy emitiendo una serie de acciones, pero desde mi punto de vista como que permite que la vida también co-cree conmigo, que al fin y al cabo es una realidad, ¿no? Es decir, que si esto tiene que estar en mi camino, estará en mi camino. El esfuerzo, cuando partimos del esfuerzo, hay una parte implícita en el esfuerzo en el que creemos que controlamos todas las variables, y esto no es así. O sea, hay una gran parte de las variables que no las podemos controlar. Hay algunas que sí, otras que no, ¿vale? Entonces, cuando partimos de la premisa de que primero va lo invisible, pues lo que estoy haciendo es que doy espacio a que haya una parte de esta manifestación, de lo que yo quiero, de cómo quiero vivirme, de lo que quiero vivir, que está en manos de lo cuántico, del universo, como lo que queráis llamar, ¿vale? Entonces, bueno, estoy ahí, te lo quería compartir porque a mí, la verdad, me parece muy interesante. ¿Libros que te recomiendo? Bueno, pues lo dicho, ¿vale? El poder frente a la fuerza del Dr. Hawkins, El campo de Lynn McTaggart. También ha llegado a mis manos Ama tu soledad de Borja Vilaseca. Bueno, especialmente indicado para esas personas que tengáis pues miedo a la soledad, ¿no?, que tengáis un cierto rechazo a estar solos, que estáis siempre mucho en el hacer, ¿no?, en el tema de estar con uno mismo, ¿vale? Luego, otro muy interesante, El plan de tu alma, de Robert Schwartz, y Pon el cielo a trabajar. Ya te digo que estoy aquí como conectando mucho con el tema de lo sutil, y bueno, pues estos son los libros que han llegado a mí a lo largo de esta temporada y en los que he estado trabajando. Así que bueno, eso es lo que quería compartir contigo hoy en este cierre de temporada. Me encantará saber, no sé, qué tomas de conciencia te han traído estos aprendizajes. Soy consciente de que a lo mejor está como un poco desordenado, pero fíjate que al fin y al cabo de lo que estamos hablando es del reconocimiento del yo desde su perspectiva más esencial. Así que si espero que te lleves algo de este episodio es de que
creo que el mensaje fundamental es que es muy valioso que seas quien eres y que te permitas serlo, porque tu luz es algo único en este mundo, así que vamos a darle espacio, el mundo te necesita, ¿no? De hecho, voy a cerrar con una frase maravillosa de Alejandro Jodorowsky, que cuando lo leí me conmovió mucho, que decía así: naciste porque el universo tenía necesidad de tu presencia. Descubre cuál es tu misión. Te mando un abrazo fuertísimo. Gracias por estar al otro lado. Volvemos en septiembre. Cualquier cosa, sabes dónde encontrarme. Te dejo en el enlace de la biografía el acceso a los recursos gratuitos por si este verano te apetece practicar con algo. Y que vaya fenomenal. Espero verte pronto. Un abrazo fuerte. Chao.